Mi nombre es Esteban Morales y durante 5 años fui líder juvenil en la Iglesia Bautista Renacer de Monterrey, Nuevo León. Crecí en una familia profundamente evangélica, donde las Escrituras eran el pilar absoluto de nuestra fe, y cualquier veneración a santos o imágenes religiosas se consideraba idolatría pura. Mi padre, el pastor principal de nuestra comunidad, me enseñó desde niño que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, citando frecuentemente 1 de Timoteo 2:5, y que cualquier intercesión a través de María o los santos contradecía directamente la palabra divina. A mis 24 años, había consagrado mi vida al estudio de la teología reformada, dirigiendo estudios bíblicos para jóvenes universitarios y planeando iniciar mi formación pastoral el próximo año. Mi convicción sobre la exclusividad de Cristo como mediador era inamovible, y miraba con genuina preocupación a los católicos de mi vecindario que cada día se dirigían a una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Rosario, ubicada a 3 calles de nuestra iglesia. Para mí, esas prácticas reflejaban exactamente lo que Pablo advertía en Colosenses 2:18 sobre la adoración a los ángeles y las tradiciones religiosas vacías que apartaban a las personas del Evangelio verdadero. Era octubre de 2023 cuando mi vida cambió de una manera que nunca habría imaginado posible. Trabajaba como ingeniero en sistemas en una empresa local, pero mis tardes y fines de semana los dedicaba enteramente al ministerio juvenil. Habíamos comenzado un proyecto de servicio comunitario, ayudando a familias de bajos recursos con pequeñas reparaciones en sus hogares. Aquella tarde de sábado, me asignaron asistir a Doña Rosa, una viuda de 70 años que vivía en una modesta casa en la colonia Independencia. Ella había solicitado ayuda para limpiar su patio trasero, descuidado por años debido a sus problemas de salud. Lo que empezó como una sencilla tarea de servicio cristiano se convirtió en el momento más significativo de mi vida. Doña Rosa, una católica devota pero respetuosa con nuestras diferencias doctrinales, me ofreció agua de Jamaica mientras compartía historias de su juventud, y yo removía maleza y escombros acumulados durante décadas. El patio era amplio, invadido por plantas silvestres que habían crecido sin control. En una esquina apartada, noté un montículo de tierra que parecía artificial, como si alguien hubiera enterrado algo allí hacía mucho tiempo. Mientras trabajaba en esa zona, intentando nivelar el terreno para que Doña Rosa pudiera caminar sin tropiezos, mi pala golpeó algo sólido a unos 40 cm de profundidad. Al principio, pensé que era una roca o un resto de construcción antigua, pero al limpiar la tierra con las manos, descubrí la esquina de algo rectangular envuelto en una tela desgastada. Emocionado, imaginé que podía ser un objeto histórico o una reliquia familiar perdida. Con cuidado, extraje el objeto completo y me quedé inmóvil al ver lo que sostenía. Era una imagen de cerámica de unos 30 cm, representando a una mujer vestida de azul y blanco, con las manos unidas en oración y rodeada de rayos dorados que emanaban de su figura. Aunque mi formación protestante me había mantenido alejado de la iconografía católica, reconocí de inmediato que era una representación de la Virgen del Rosario. Doña Rosa se acercó al escuchar mi exclamación, y al ver la imagen, se arrodilló en la tierra húmeda, persignándose y rezando el Ave María en voz baja. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas mientras explicaba que esa imagen había pertenecido a su madre, quien la enterró durante la persecución religiosa de los años 30 para protegerla. Su abuela murió sin recuperar la imagen, llevándose el secreto de su ubicación, y la familia había perdido la esperanza de encontrarla hacía décadas. Pero lo que más me impactó no fue la historia detrás del hallazgo, sino algo inexplicable que ocurrió al tocar la imagen. Una paz profunda, distinta a cualquier experiencia de mis años de fe cristiana, comenzó a llenar mi pecho. No era la paz que conocía de la oración o la lectura bíblica, sino algo más envolvente, maternal, cálido, como un abrazo interno que calmaba cada fibra de mi ser. Al mismo tiempo, un aroma dulce y suave, similar a de los jazmines pero más etéreo, impregnó el aire, aunque no había flores en ese patio abandonado. Mi formación teológica activó todas las alarmas doctrinales. Según mi entendimiento, cualquier experiencia espiritual que no viniera directamente de Cristo era sospechosa, posiblemente una distracción diabólica o una proyección emocional sin base bíblica. Recordé las advertencias de mi padre sobre las señales y prodigios engañosos de 2 de Tesalonicenses 2:9, e intenté racionalizar la experiencia como una reacción emocional al momento del descubrimiento. Pero la paz era tan tangible, tan distinta a cualquier manipulación emocional, que no podía descartarla. Doña Rosa seguía orando, ahora cantando suavemente una melodía desconocida. Aunque las palabras eran en español,
La melodía resonaba en mi espíritu como algo familiar, de un lugar más profundo que mi educación protestante o mi memoria consciente. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo vivido en el patio de Doña Rosa. Dejé la imagen con ella, pues pertenecía a su familia, pero la paz y el aroma a jazmines permanecían grabados en mi memoria. En los estudios bíblicos de esa semana, intenté enfocarme en textos sobre la suficiencia de Cristo y la idolatría, pero mi mente volvía a esa tarde. Algo en la experiencia desafiaba mis categorías teológicas, lo que me perturbaba profundamente. Como líder juvenil, era quien resolvía las dudas doctrinales de los chicos, pero ahora cuestionaba mis propias certezas. En el estudio bíblico del miércoles, planteé al grupo que pensaban de experiencias espirituales que no encajaban con nuestra interpretación bíblica. Las respuestas fueron ortodoxas. Cualquier experiencia no claramente cristocéntrica debía rechazarse. Las emociones podían engañar, y era mejor aferrarse a la palabra escrita. Esa noche, decidí visitar nuevamente a Doña Rosa, con el pretexto de revisar el patio, pero en realidad buscando procesar la experiencia con más claridad. Doña Rosa me recibió con una sonrisa maternal y me invitó a su sala, donde había colocado la imagen en un altar improvisado con velas y flores frescas. Al verla, la misma paz me invadió, esta vez más intensa. Notando mi reacción, me pidió que me sentara y comenzó a contarme historias de su familia y su devoción mariana. Explicó cómo su madre les enseñó que María era una madre celestial que llevaba las oraciones de sus hijos terrenales al corazón de Jesús, complementando, no compitiendo, con Cristo. Mientras escuchaba, mi mente teológica buscaba contraargumentos, pero mi corazón sentía que sus palabras no eran herejía, sino una comprensión del amor divino que mi formación protestante no abarcaba. Recordé pasajes bíblicos desde una nueva perspectiva. Juan 19. 26 a 27, donde Jesús confía a María el cuidado de los discípulos. Lucas 1 y 48, donde María dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Apocalipsis 12. 1. Con la mujer vestida del sol, a menudo identificada con María. Estos textos, siempre en mi Biblia, los había minimizado o espiritualizado de formas que ahora parecían forzadas. Doña Rosa me prestó una Biblia católica y sugirió comparar esos pasajes con mis conclusiones, no para convertirme, sino para entender por qué tantos cristianos hallan consuelo en María. Durante semanas, me sumergí en una investigación teológica más profunda que nunca. Estudié a los padres de la Iglesia primitiva, descubriendo que la devoción mariana no era una invención medieval, sino una tradición desde los primeros siglos. Ireneo, Justino Mártir, Orígenes, todos reverenciaban a María más allá de un simple respeto histórico. Hallé oraciones marianas del siglo III, iconografía en catacumbas romanas del siglo II y una tradición teológica continua que mi educación protestante había omitido. Sorprendentemente, descubrí que reformadores como Lutero y Calvino veneraban a María, una práctica que el protestantismo posterior abandonó. Lutero escribió sobre María como la bendita Madre de Dios y creía en su intercesión celestial. Esta investigación generó tensiones en mi ministerio y familia. En una reunión pastoral, al compartir dudas sobre nuestra interpretación de textos marianos, mi padre y los líderes mostraron preocupación por lo que veían como una desviación peligrosa. Me sugirieron tomar un descanso del liderazgo juvenil y recibir consejería con un pastor especializado en restauración doctrinal. La congregación, que me conocía desde niño, comenzó a mirarme con confusión y tristeza, como si tuviera una enfermedad espiritual. Algunos jóvenes me preguntaron si me volvía católico. Les expliqué que no cambiaba de religión, sino que exploraba aspectos del cristianismo excluidos de nuestra formación. Esas conversaciones fueron las más difíciles, viendo el dolor en quienes me amaban y temían por mi alma. Al mismo tiempo, comencé a sentir una presencia maternal que identificaba como María. No eran visiones físicas, sino momentos de oración con una intercesión tangible, una guía suave y una certeza de no estar solo. Una noche, tras una confrontación dolorosa con mi padre, oré con desesperación pidiendo a Dios la verdad. En medio de la oración, la paz del patio de Doña Rosa llenó mi cuarto, acompañada del aroma a jazmines. Una voz interior, no audible pero clara, dijo: Esteban, no temas, solo quiero llevarte más cerca de mi hijo. Esto abordó mi mayor temor teológico: que la devoción mariana me alejara de Cristo. Pero la experiencia mostraba lo contrario. En las semanas siguientes, mi intimidad con Jesús superó todo lo conocido en mi fe protestante. María, como madre espiritual, me enseñó a amarlo de formas más profundas. Mis oraciones se volvieron más íntimas,
menos formales. Mi lectura bíblica, más emocional. Los evangelios cobraron vida al leerlos desde la perspectiva de una madre que vivió la vida, pasión y resurrección de Jesús. María se convirtió en mi maestra, revelando la ternura, compasión y comprensión del sufrimiento humano de Cristo, que mi formación protestante había pasado por alto. La situación en la iglesia se volvió insostenible cuando fui honesto en una reunión de líderes, compartiendo mis experiencias y mi convicción de que el protestantismo había perdido elementos de la fe cristiana primitiva al rechazar la intercesión mariana. Mi padre, como pastor, me suspendió de mis responsabilidades ministeriales hasta que mostrara arrepentimiento. Algunas familias pidieron que se me prohibiera participar en actividades juveniles, viéndome como una influencia peligrosa. La denominación bautista regional fue informada, y recibí cartas instándome a buscar ayuda profesional y someterme a disciplina eclesiástica con estudio supervisado y consejería. Este aislamiento fue el periodo más difícil, pero también el más transformador. Libre de presiones, exploré la espiritualidad mariana con profundidad. Comencé a visitar discretamente la capilla católica, sentándome al fondo durante las misas vespertinas, observando cómo los fieles interactuaban con María. No vi idolatría, sino una cercanía emocional con lo divino que mi tradición había sacrificado por pureza doctrinal. Las abuelas rezando el rosario conversaban con María como con una madre. Los jóvenes buscando consuelo no practicaban magia, sino que pedían intercesión. Incorporé elementos marianos a mi vida espiritual. Aprendí System. Gradualmente, comencé a rezar el Ave María, al principio con resistencia, pero luego con devoción. Coloqué una pequeña imagen de la Virgen del Rosario en mi escritorio junto a mi Biblia, como un recordatorio de la intercesión maternal. Pedí a María que me ayudara a entender a Jesús, que intercediera por mis necesidades y me protegiera espiritualmente. Los resultados fueron inmediatos. Mis oraciones se prolongaban, mi comprensión de los evangelios se enriqueció, y desarrollé una sensibilidad para discernir entre la voz de Dios, las tentaciones y mis emociones. María se convirtió en mi guía espiritual, ayudándome a navegar esta transición con sabiduría y paz. No fue un proceso fácil. Alternaba entre la certeza de estar guiado por el Espíritu Santo y el temor de caer en una desviación doctrinal. Mi formación protestante asociaba la ortodoxia con la salvación, y desmantelar esas ideas requería una reestructuración emocional y espiritual. Hubo noches de ansiedad, preguntándome si traicionaba a Cristo. Pero cada vez que oraba a María, sentía que me acercaba más a Jesús, no menos. Mi amor por Cristo creció, no se dividió. Experiment Consolations Espirituales Marianas. En momentos de oración profunda, veía visiones interiores de la vida de Jesús desde la perspectiva de María. La Anunciación como una experiencia aterradora y maravillosa para una joven. El nacimiento como una madre sosteniendo al Creador. La crucifixión como el dolor de una madre viendo morir a su hijo. Estas visiones enriquecieron mi fe bíblica, añadiendo dimensiones emocionales que mi educación había ignorado. María me enseñó no solo lo que Jesús hizo, sino lo que sintió, su humanidad. Tras un año de esta búsqueda solitaria, busqué guía formal en la tradición católica, sin intención de convertirme. Contacté al padre Antonio, el párroco de la capilla, quien respondió con sabiduría pastoral, sin presionar mi conversión. Me explicó que la Iglesia Católica ve la conversión como un llamado personal, no una competencia. Me ofreció estudios bíblicos católicos y libros de teología mariana, invitándome a actividades parroquiales sin compromiso. Esto me ayudó a ver que la devoción mariana no era una desviación, sino un florecimiento del cristianismo. María no competía con Cristo sino que lo revelaba más plenamente, participando en su intercesión. El momento decisivo fue en diciembre de 2024, cuando Doña Rosa me invitó a la peregrinación a la Basílica del Rosario en Ciudad de México. Sabía que este viaje sería un punto de no retorno, una aceptación pública de la tradición mariana que mi familia y iglesia verían como apostasía. Pero sentí un llamado interior irresistible. En la basílica, ante la imagen original de la Virgen del Rosario, experimenté un reconocimiento mutuo, como si ella me hubiera esperado toda mi vida. Mis dudas y miedos se disolvieron ante su presencia amorosa. No fue una visión, sino una confirmación en mi corazón de que María me adoptaba como hijo, no para alejarme de Cristo, sino para profundizar mi fe en Él. Volví a Monterrey con una certeza espiritual renovada, pero mi relación con mi familia y comunidad cambió irrevocablemente. Mi padre, aunque dolido por mi desviación, reconoció mi sinceridad y que mi amor por Cristo no había disminuido. Algunos de la congregación oraban por mi restauración,
Otros me excluyeron. Pero descubrí a otros protestantes en Monterrey con experiencias similares, y formamos un grupo de estudio ecuménico. Hoy, 2 años después de encontrar esa imagen, mi vida espiritual es irreconocible. Sigo siendo ingeniero, pero dedico mis tardes a un ministerio ecuménico, escribiendo un blog sobre teología mariana desde una perspectiva protestante y organizando diálogos entre católicos y protestantes. María es mi intercesora y guía, revelando la ternura y compasión de Dios. Doña Rosa se convirtió en una mentora maternal, enseñándome el rosario como una meditación contemplativa sobre la vida de Cristo desde la perspectiva de su madre. Cada viernes rezamos juntos, profundizando mi conexión con Jesús. Una experiencia profunda ocurrió durante la enfermedad de mi madre el año pasado. Con cáncer de ovario avanzado, mi familia enfrentó una crisis. Oré a María durante su quimioterapia, pidiendo sanación y paz. Su remisión fue un milagro, pero más aún lo fue nuestra transformación espiritual. Mi padre incluyó a María en sus sermones como ejemplo de fe. Mis hermanos volvieron a la oración. Mi madre estudió su fortaleza. Aunque no adoptaron mi devoción mariana, reconocieron algo especial en ese tiempo. Ser protestante y abrazar a María es complejo pero gratificante. No me he convertido al catolicismo, pues siento un llamado a ser un puente entre ambas tradiciones. Mi perspectiva única traduce la devoción mariana para protestantes y aprende de la sabiduría católica. Cada mañana, oro 1 hora con la Biblia, el rosario y María, enfrentando el día con su mansedumbre, humildad y confianza. Ella no reemplaza a Cristo, sino que me lleva a Él, multiplicando mi fe de maneras sorprendentes.